Muy buenos días a todos. Yo soy Andrés Felipe Buitrago Pisa. Soy residente de primer año de la Universidad Nacional y hoy vamos a hacer un breve resumen porque es un tema bastante extenso de la composición corporal y sus formas de medirla. Pues primero, unas efemérides de la última semana de abril. Este es el infame bombardeo a Guernica, la ciudad de Guernica, retratado por Picasso el 26 de abril del 37. Vemos que la situación no ha cambiado mucho, que el mundo sigue siendo bastante violento, más que todo y más con la coyuntura actual del país. También hay que recordar, digamos, de la época de la violencia que no se acaba en el país. El 30 de abril, cuando pues sicariaron, por decirlo de una forma, digamos, un poquito no tan, digamos que eufemística, al ministro Lara Bonilla por hacerse interdenuncia sobre ya lo que sería el narcoestado, narcoparamilitarismo que actualmente pues, nos tiene en la mala. Eso fue el 30 de abril del 84. Unos pequeños recorderis de lo que ha pasado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué medimos en la composición corporal de las personas, de los seres humanos? Básicamente la proporción que tiene cada uno de los individuos de agua, lípidos, proteínas y minerales, e incluso en algunos de otros modelos ya podemos medir sustancias específicas como el nitrógeno o ciertas sustancias que hacen parte de los electrolitos como sodio, potasio y cloro. Tenemos que tener en cuenta que cada uno de los métodos que hay de antropometría nos van a servir más para medir un componente con exactitud que para medir otro componente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el método a escoger dependiendo del objetivo. Entonces, si queremos saber porcentaje graso o si queremos saber densidad mineral ósea, los objetivos el método a escoger va a ser diferente. Si queremos, por ejemplo, escoger saber en una persona con osteoporosis cuál es su densidad mineral ósea, muy probablemente una DEXA va a ser mucho mejor que una densitometría por alguno de los otros métodos o que una medición por pliegues. Básicamente lo que se hace, los métodos lo que van a hacer es medir la masa libre de grasa versus la masa grasa o la densidad corporal y a partir de la densidad corporal desglosar por porcentajes que ya están establecidos, digamos, por estudios poblacionales, cuál es la composición de hueso, de tejido graso, de tejido de masa libre de grasa seca, de tejido de masa libre de grasa con agua, o sea, músculo y el tejido graso. Como podemos ver, se hacen con unos valores que ya, digamos, son asumidos por varios por estudios poblacionales y todo eso. Eh, eh, de los cuales ya vamos a hablar un poquitico más en profundidad con la densidad. Cuando hablemos de densidad, entonces se hace por medio de estos valores que ya están asumidos, que es la densidad del hueso, de la proteína, de la masa libre, de la masa grasa y su proporción dentro del cuerpo. Hay que recordar que nosotros estamos atendiendo a una población especial que es el deportista y en el deportista estas proporciones entre el cuerpo de los componentes, sobre todo el componente graso y libre de graso, varían. Entonces, eso va a hacer que escojamos un método de es ideales de grasa pues, en enfocar más que todo en la población deportista, en los cuales vamos a tener estos valores. ¿Qué cosas determinan la composición corporal? Así muy por encima. Cuánto podemos hipertrofiar de músculo, cuánto podemos límite a eso. La edad, con la edad hay pérdida de agua y aumento del tejido graso debido a que disminuye la tasa metabólica basal y a otros factores. Aquí, como vemos, va a disminuir considerablemente la cantidad de agua, por eso la piel de los abuelitos es papirácea. El género, el sexo. Entonces las mujeres van a venir por necesidades hormonales y por configuración genética con una necesidad de tener un gran nivel de grasa esencial mayor al de los hombres. Es aceptable hasta un 12-11% como mínimo para tener unas funciones hormonales normales, para no entrar en la tarea de la atleta femenina que ya más tarde la vamos a hablar por encimita. La etnia, digamos que ciertos pueblos nativos americanos y la raza negra, al igual que algunos pueblos del lejano oriente, tienen más riesgo de acumular grasa corporal que otros
El balance energético, importantísimo, pues es como una cuenta bancaria, básicamente lo que entra uno tiene o que retirarlo en forma de ejercicio o sea, quedar en forma de tejido graso, eso depende mucho de la dieta. Y el nivel, y aquí hago énfasis no solo en el nivel, sino en el tipo de actividad física. Entonces, estos dos individuos acá, por ejemplo, tienen un set de genes que les permite variar su composición corporal hasta cierto punto de manera muy diferente. Este individuo acá tiene genes para acumular mucha más masa muscular que este individuo. Este individuo tiene facilidad para perder mucho más tejido graso que este individuo. Y sus tipos de actividad física, no solamente el nivel, porque ambos deben entrenar, por decir algo, en total 8 horas al día entre todas sus rutinas que tienen que hacer. El tipo de actividad física va a condicionar básicamente su antropometría. ¿Para qué medimos la composición corporal? Tenemos un montón de objetivos, eso es súper útil. Y se puede hacer en el contexto de salud y enfermedad o en el contexto de rendimiento deportivo. En el contexto de rendimiento deportivo lo hacemos para tener una información de base, como está aquí en el cuadrito, una información de base para medir al atleta durante la temporada, en pretemporada, en las temporadas de reposo, para mirar qué hay que mejorar, que para todo eso tenemos que tener una línea de base. Y como les estaba mencionando, para medir los cambios en la composición corporal, para medir la efectividad de las intervenciones nutricionales y el tipo de actividad física que le vamos a prescribir a ese atleta. Pues esto es más para salud y enfermedad, pero también se puede hacer para atletas, para estimar el peso ideal y los componentes ideales graso y libre de grasa. Y obviamente para prescribir ejercicio, más ejercicio aeróbico, más ejercicio en ciertas zonas para quema de grasa o para hipertrofia muscular en los programas de gimnasio, pues, para saber prescribir un poquito eso. ¿Qué herramientas tenemos para medir la composición corporal? Entonces tenemos unos que son directos, necropsias y biopsias que pues obviamente ya no tiene sentido hacerlo porque nosotros queremos es obtener los datos in vivo de esa persona y de ello deriva ya los métodos indirectos y doblemente indirectos. Los indirectos son los que se hacen por medio de un estudio y los doblemente indirectos son los que además de ese estudio tienen una ecuación, un grupo de ecuaciones para poder inferir la composición corporal. Tenemos estos tres que son más utilizados, digamos, en el contexto de salud y enfermedad, que ya todos conocen, creo que bastante, índice de masa corporal, circunferencia abdominal y tablas de talla y peso, más que todo para niños. La antropometría, digamos que el grupo más grande de antropometría, que es la ISACOS, es un método doblemente indirecto, pero que es muy bueno para atletas, para nuestro nivel, y lo utilizamos mucho en el nivel de rendimiento, ya vamos a ver por qué, así como la medición por pliegues y circunferencias y diámetros. La densitometría es un método indirecto. Ya vamos a hablar de los dos tipos de densitometría que hay, que son el pesaje hidrostático o el underwater weighting y la pletismografía de densidad de desplazamiento del aire. Esos son los dos métodos de densitometría que son solamente indirectos, así como la DEXA, que es pues, la captación de rayos, con rayos X. También están los métodos que se hacen referenciados a grasa por medio de resonancia magnética y tomografía. También la hidrometría que se hace no solamente con estos isótopos de agua pesada, que puede ser agua con deuterio o con tritio o oxígeno 18, un isótopo del oxígeno, sino también con otros isótopos de potasio, de calcio o de nitrógeno para medir ciertos compartimentos y el conteo completo corporal de potasio. Entonces, esos son, digamos que, y otro doblemente indirecto que se utiliza mucho más en contexto de gimnasio y todo eso, por lo que es costo efectivo, pero que requiere ciertas condiciones especiales, es la impedanciometría, en inglés, la sigla en inglés, la bioimpedanciometría. Listo, entonces, tallas de tabla y peso, como les dije, se utiliza más en el contexto de salud y enfermedad y es una valoración muy superficial y por encimita de la composición corporal. Ya todos conocemos el famoso índice de masa corporal, cuál es la fórmula. En personas, digamos, del común, como las proporciones que les describí anteriormente, estas proporciones dentro del cuerpo van a ser, digamos, relativamente constantes. Este es un método relativamente fiable para medir más que todo el aumento en el compartimento graso. Hay que tener en cuenta que eso cambia cuando la persona ha hecho trabajos especiales, hipertrofia muscular y todo eso, que ya sería en una población especial deportiva.
Aquí están las tablas, digamos, para peso ideal según la talla, que también las podemos manejar tanto en adultos como en niños. Aquí están, digamos, las características, las clasificaciones que se dan según el índice de masa corporal para población general. Pero esto es para población general, es un repaso para población general y nos va a estimar el porcentaje graso según la edad y según el índice de masa corporal. La densitometría, entonces este es uno de los métodos más precisos para medir la composición corporal. Nos basamos en el principio de que por debajo del agua van a haber, digamos, dos fuerzas interactuando entre ellas, que son la fuerza boyante que se genera debido al peso del individuo, a la densidad del individuo, que va a ser menor a la del agua o mayor a la del agua, pero en cierta medida exacta. La fuerza boyante y el desplazamiento de agua que se genere según el peso del volumen del individuo, ¿sí? Entonces, según el volumen de agua desplazada, vamos a poder inferir la densidad del individuo y según esa densidad vamos a poder, como les expliqué en esta tabla, según esa densidad del individuo vamos a poder inferir cada uno de los componentes, sobre todo el componente graso y el componente libre de grasa de la persona, ¿sí? Aquí estamos haciendo una comparación. Este sería el método de pesaje hidrostático o peso o underwater weighting de dos personas cuya masa total es de 90 kilos, pero cuyo peso en el agua es de 4 kilos. ¿Y por qué es de 4 kilos? Por las variaciones, por lo que les describía, que dependiendo de la densidad del individuo, va a variar la fuerza boyante y el desplazamiento de agua que se genere, ¿sí? Entonces, la persona que pesa 90 kilos, pero cuya densidad corporal es menor en comparación al otro, y cuya densidad corporal es menor porque su componente de graso es mayor, va a desplazar menos agua y por lo tanto su pesaje debajo del agua al desplazar menos agua es menor, lo cual nos va a poder inferir según la ecuación según el desplazamiento de agua, la densidad de esa persona, pues va a terminar dando este resultado y según ecuaciones que han hecho pues ya según estos cocientes que les explico que son relativamente constantes en la población general, calcular el porcentaje graso y con eso el porcentaje libre de grasa y el porcentaje libre de grasa que es este y el porcentaje de grasa que tiene el individuo. Y este mismo ejemplo para una persona cuya densidad es ligeramente más alta porque tiene más masa muscular, es decir, menos masa grasa, que tiene una menor densidad, pero como tiene más masa muscular, es decir, eso va a hacer que desplace más agua y que pese más debajo del agua, lo cual le da mayor densidad, una mayor masa libre de grasa y un menor componente graso. Entonces, más o menos ese es el principio por el cual funcionan los dos métodos de densitometría, de los cuales vamos a hablar. La pletismografía. Hay dos ecuaciones porcentajes presentados anteriormente y por la ecuación de Siri. Hay que hacer una corrección para los volúmenes pulmonar e intestinal, porque pues, eso es aire que a la larga puede producir una mayor fuerza boyante y nos puede simular que hay más grasa dentro del cuerpo. Eh, entonces se hacen tanto correcciones matemáticas como correcciones, por ejemplo, pues en el caso intestinal uno no puede decirle a la persona que expulse el aire, pero pulmonar sí se le dice que por favor expulse la mayor cantidad de aire para que quede solamente el volumen residual y la diferencia medida sea, mejor dicho, y el sesgo o el error de medición por el volumen pulmonar sea menor. Entonces aquí lo que les explicaba, la densidad. Andrés, ¿qué es fuerza boyante? Qué pena contigo. La fuerza, entonces, como lo describió Arquímedes,
hace muchísimos años. La fuerza boyante es la fuerza que el agua genera contra un cuerpo que ingresa a un volumen de agua. Entonces, a menor densidad del cuerpo, bueno, o a cualquier líquido. Entonces, a mayor diferencia de densidades entre el líquido en el cual esté sumergida la persona, el elemento y pues obviamente el medio, entonces vamos a hablar a mayor diferencia entre la densidad del agua y la densidad del elemento, va a haber una mayor fuerza boyante. Entonces, por ejemplo, si yo meto una roca que tiene una densidad muchísimo mayor que la del agua, la fuerza boyante no va a ser suficiente para mantener ese elemento en la superficie y la roca se hunde. En cambio, si metemos algo con una densidad muy baja, muy diferente a la del agua, como por ejemplo un globo lleno de aire, ¿sí? La fuerza boyante va a ser capaz de hacerlo estar en la superficie. Esa es la fuerza boyante. Muchas gracias. Vale. Entonces ya habíamos hablado acá que la densidad del tejido graso, fat mass, es menor que la del agua, la del tejido libre de grasa es mayor que la del agua, y pues eso va a hacer que podamos calcular esos porcentajes. Limitaciones, la exhalación completa, limitaciones, que las ecuaciones asumen las densidades de cada uno de los compartimentos cuando las densidades realmente tienen variaciones, pues no muy grandes, pero sí tienen variaciones en los grupos de edad, niños, personas de tercera edad, adolescentes en desarrollo, mujeres pues, posmenopáusicas, todo eso, tienen densidades diferentes en cada uno de sus compartimentos. Y que todos los compartimentos del resto del cuerpo, los de tejidos libres de grasa, también son asumidos, como se los mostré acá. Esas son las limitaciones. Tenemos la pletismografía de desplazamiento de aire, esta es la sigla en inglés, la marca más conocida, digamos, es el BOTBOT, que es este elemento. Aquí lo único que cambia es, digamos, el medio. Se conoce el volumen de aire que hay dentro de la cámara cuando se sella sin un individuo y se evalúa cuánto se desplaza el aire cuando el individuo entra y con eso se calcula la densidad corporal y se utilizan básicamente las mismas, digamos que los mismos principios y fórmulas, es que la densidad corporal se calcula en base a la masa total del individuo sobre el volumen desplazado de aire dentro de la cámara cuando se sella. Sí, es lo que les decía. Las limitaciones son similares, que el aire pulmonar y el aire intestinal no se pueden modificar y pueden cambiar y no son, digamos, no se asocian con tejido graso, pero sí modifican la densidad del cuerpo en el mismo sentido que el tejido graso, es decir, a la baja. Y hay unas diferencias en las mediciones en poblaciones específicas que se han mostrado en revisiones sistemáticas, como que, por ejemplo, sobreestiman el porcentaje de graso en mujeres y subestiman el porcentaje de graso en hombres de 10 a 18 años, muy probablemente por lo que les explicaba de la diferencia de la densidad de los componentes en edades de desarrollo y todo eso. La bioimpedanciometría, entonces básicamente poner a pasar corriente por el cuerpo, una corriente de muy baja intensidad, prácticamente imperceptible, eh, por un sitio de entrada y un sitio de salida, y se mide la impedancia, que es la impedancia es, digamos que el inverso digamos, matemático en cuanto a electricidad de la conductancia. Entonces la impedancia es la resistencia al flujo de electricidad. Ergo, el tejido libre de grasa que tiene más agua va a tener menos impedancia, el tejido graso va a tener más impedancia porque tiene menos agua. Midiendo esas impedancias se pueden calcular el tejido graso, el tejido libre de grasa y el agua corporal total. Hay muchos equipos de diferentes marcas, entonces es difícil generalizar la confiabilidad y exactitud del método como tal. Habría que hacerlo con un mismo equipo en una misma población y aplicarlo ampliamente. Requiere bastantes, digamos que condiciones estándar previas a la valoración para que tenga una buena relación interindividuo en distintos momentos, intraindividuos en varias poblaciones. Entonces, como les digo, acá si hay dieta, se sobreestima el porcentaje graso, si hay deshidratación, se subestima el porcentaje libre de grasa, si hay ejercicio extenuante, se sobreestima el porcentaje libre de grasa. Entonces, las recomendaciones que se hacen para hacer un estudio de bioimpedanciometría es que no haya dieta en las 4 horas anteriores, que no haya actividad física ni leve, ni moderada, ni severa 12 horas antes,
hay que hacer micción completa 30 minutos previo, no alcohol a las 48 previas porque eso altera el volumen, como ustedes saben, eso altera digamos, el balance hídrico. No diuréticos 7 días antes a la preparación, y también hay que tener en cuenta que si se va a hacer, se tiene que hacer fuera de la fase del ciclo menstrual durante la cual hay retención hídrica, porque pues obviamente va a haber menos impedancia y nos va a subestimar el porcentaje de tejido graso. DEXA o la absorciometría dual de rayos X digamos que se utilizó inicialmente para determinar densidad ósea, pero se dio cuenta que dependiendo de los índices de atenuación o de los índices de atenuación de los rayos X recibidos de cada tejido, se podía llegar a estimar pues cada uno de los compartimentos. En este caso, el compartimento hueso mineral, el compartimento libre de grasa pero libre de hueso, y el compartimento graso. Lo bueno es que se puede hacer por regiones, es decir, tronco, abdomen, brazos, muslo, pierna, etc. Como ya les expliqué, es básicamente la interacción entre la radiación emitida y todos los tejidos, incluido hueso, tejidos blandos. Digamos que ha sido por mucho tiempo uno de los métodos más exactos para medir la composición corporal, y es el método que se ha utilizado para referenciar a los otros. Entonces, en las revisiones sistemáticas lo que se hace es comparar TAC con DEXA, comparar estudio de pliegues con DEXA, comparar pesaje hidrostático con DEXA. Entonces, eso es lo bueno del DEXA. La limitación es que tiene pues, un componente de radiación, entonces uno piensa hacerla en individuo de manera seriada. Esto no es lo ideal, porque un solo estudio de estos puede tener hasta el 10% de la radiación de un rayo de tórax. El equipo no, digamos que los equipos tienen unos límites igual que los equipos de resonancia para talla y peso extremos, y lo único, digamos así, medio llamativo es que puede sobreestimar el porcentaje pues, de tejido libre de grasa. Vamos a hablar de la antropometría. Este es un fragmento de Benedetti hablando de cómo Martín Santomé no puede recordar a su esposa con la cara de su esposa, pero sí puede sentir con sus manos todas las veces que lo recuerda, el tacto de su cintura, el tacto de su vientre, de sus pantorrillas. Entonces vamos a ver cómo la antropometría lo que hace es esto: medición de pliegues, circunferencias, diámetros y largo de extremidades de forma seriada, y luego interpretada con ciertas ecuaciones que deben ser aplicadas para la población, las cuales sean más cercanas a cada población. Circunferencias está el perímetro cefálico, la circunferencia torácica, braquial, abdominal, cintura, muslo superior, muslo inferior, cadera, pantorrilla. Los diámetros, pues es obvio mencionar que se necesita para esto un kit de antropometría que tenga cinta métrica, que tenga medidor de diámetros y que tenga hipómetro. Diámetros biacromial, anteroposterior del tórax, biestiloideo de la muñeca, o sea, entre el estiloides radial y cubital, bicondilio femoral, bicondilio humeral, y este es el de las crestas ilíacas, el bicrestal. Y los pliegues, digamos que dependiendo de cuántos pliegues vayamos a involucrar en la ecuación que más tarde vamos a utilizar, pues los medimos. Usualmente para las Yuhas utilizamos 6 pliegues. Aquí creo que me faltó uno de ellos en la foto, pero bueno, esto es para mostrarle más o menos cómo es que se miden los pliegues. Entonces se mide el punto anatómico, que eso para entrar a profundidades hay que hacer el curso de Lysacus y todo eso, y saber hacer bien una antropometría. El pliegue pectoral, el pliegue suprailiaco, pliegue bicipital y tricipital, el pliegue anterior del muslo, el pliegue posterior del muslo, el pliegue abdominal. Y dependiendo del número de pliegues, vamos a utilizar la ecuación que sea más relacionada con nuestra población. Entonces, aquí nosotros utilizamos mucho la de Yuhas. Aquí está. No hay que aprendérsela igual. Eso la mayoría de veces se utiliza mucho, utilizamos muchas herramientas como el Excel. Y los pliegues, digamos, en la de Yuhas, que es como la que más utilizamos, son el del tríceps, el subescapular, que no está mostrado acá, mis disculpas por eso. Suprailiaco, que sí está mostrado, abdominal, muslo anterior y pierna.
Y los otros componentes, otra vez, las ecuaciones que debemos utilizar deben ser ecuaciones que estén, digamos que relativamente validadas en nuestra población objetivo. La ecuación de Rocha para masa ósea, la ecuación de Rosen y Guimarães también para la composición ósea, la de superficie corporal, que es la de Dubois-Bois, aunque hay muchas otras, como la de Musteller, la masa residual, que viene a ser todos los otros tejidos que no contemos como masa grasa, ósea o tejido muscular, piel y todo eso. Eh, o sencillamente podemos hacer predicciones más sencillas, como, por ejemplo, la masa muscular, no necesariamente calcularla con esta ecuación, la de Martin, sino sacar los otros componentes, el peso residual, el peso óseo y el peso graso, el peso total. Eh, Vamos a hablar un poquitico de otras técnicas que son un poquito menos costo efectivas, menos usadas, digamos, a repetición, pero que son muy buenas para medir los componentes corporales, ya que pues a esas técnicas se han asociado software de análisis para cada una de las densidades de los tejidos. Pues, la tomografía ya sabemos que pues, se utiliza radiación, en resonancia magnética lo que se hace es resonancia con los protones de los hidrógenos, y se utilizan técnicas específicas para interpretación de esas imágenes, como el Quantitative Fat Imaging o el Fat Reference Imaging. Entonces aquí lo que tenemos es un ejemplo de un ataque comparado con un estudio de EXA de un paciente obeso. En la imagen acá, en la imagen A, lo que estamos viendo en azul es el tejido muscular, que sería tejido libre de grasa, pero solamente muscular. Y lo que vemos acá en la imagen a la derecha de la imagen A es en azul resaltado todo el tejido, tanto el tejido adiposo subcutáneo, que estoy delineando acá, tanto como el tejido adiposo visceral. Y aquí una imagen bonita pues de estudios de resonancia que no podemos hacer, digamos, de rutina para medir la composición corporal, pero pues acá como se hacen los estudios específicos, incluso para cada grupo muscular o para, digamos, para cada grupo muscular por sectores, para medir su cantidad en la composición corporal. Y en azul acá a este lado, ¿cómo medimos? El tejido celular graso subcutáneo, y en rojo el tejido visceral graso. Esto se puede hacer con un método de resonancia, pero pues como les explicaba, no tiene una buena costo efectividad, no se usa de rutina, pero tiene una muy buena relación con la DEXA. Otros métodos que hay que se utilizan más que todo para investigación son los métodos de hidrometría con isótopos, con deuterio, tritio, isótopos de nitrógeno, calcio, gases nobles para difusión en tejido graso, o isótopos de oxígeno 18. Se hace, es muy sencillo, se recoge, digamos, estos son isótopos que suceden naturalmente en el cuerpo de las personas, en la naturaleza. Entonces hay que hacer una recolección basal del isótopo en sangre, orina y saliva, después hacer una inyección de una dosis, una administración de una dosis pequeña de esos isótopos, esperar 4 horas a que se diluyan en todos los compartimentos, y después por medio de estudio de espectrofotometría estudiar la cantidad de ese isótopo. También se puede hacer en sangre, orina y saliva. Básicamente estos, casi todos con excepción de gases nobles y de calcio, lo que hacen es estudiar el tejido libre de grasa del agua corporal total. Son, el problema de ellos es obviamente que no son tan costo efectivos, que son complejos técnicamente, pero tienen una muy buena correlación con el DEXA, que es como es el estudio, como el de referencia. Aquí está, digamos, otro que se utiliza también con isótopos, pero que ha tomado cierta relevancia, que es el del conteo total de potasio corporal. Este mide cuatro compartimentos: grasa corporal, masa celular corporal, fluidos extracelulares y fluidos y sólidos extracelulares. En el cuerpo la mayoría del potasio el 98% está intracelular, y la mayoría de ese potasio es potasio 39, que es el isótopo que sucede pues naturalmente, en un porcentaje del 99%. Entonces lo que se hace es
por medio de una administración del isótopo 40 de potasio, que solo está presente en un 0,01% de, pues, de la naturaleza, detectar la radiación gamma con una gamma cámara de ese potasio pues, durante 30 minutos. Y por medio de estas fórmulas, lo que se hace es inferir el tejido libre de grasa por medio de la inferencia de la detección de rayos gamma del potasio 39 y con ello pues el tejido graso. ¿Qué porcentaje graso, digamos, deseados en nuestros atletas? Casi siempre se hace, digamos, la asociación entre menor rendimiento, mayor tejido graso. Entonces, lo que quisiéramos es tener lo más cercano al tejido graso esencial en nuestros atletas. Importantísimo que en mujeres tiene que ser, aquí lo mencionan, del 14 al 20, pero idealmente nunca menor al 13-12%. Y en hombres sí puede ser hasta el 3%. ¿Por qué en mujeres no? Porque podemos entrar en la triada de la atleta femenina, que básicamente se va a conformar por disminución de la densidad mineral ósea, ingesta calórica baja y alteraciones del ciclo menstrual, sobre todo amenorrea, por disminución de los sustratos para las... Una de las explicaciones que dan varias, es la disminución de los sustratos grasos para las hormonas que ellas necesitan. Y pues por último, como podemos ver, dependiendo del deporte, el deporte va a tener ciertas necesidades e incluso de la posición dentro del mismo deporte vamos a tener distintas composiciones corporales. Estos, como podemos ver, se hicieron o con agua corporal total, con potasio 40 o con pesaje hidrostático, porque son con, digamos que para estudios, para investigación, pero la mayoría de veces nosotros hacemos el seguimiento de los atletas con antropometría, porque interindividuo da muy buena, digamos, muy buenos indicadores de cómo ha variado su componente graso, su componente muscular y todo eso. Entonces, como podemos ver, hay variaciones significativas, como por ejemplo, de un lineman defensivo en fútbol americano que puede tener hasta 18 o 19% de grasa corporal, mientras que el back, eh, que es el que tiene que correr, tiene que correr un poquitico más que el lineman, baja bastante el componente de grasa corporal. Y ni hablar del quarterback, también el quarterback pues, va a tener un porcentaje intermedio, va a tener necesidades diferentes. Vemos, por ejemplo, en gimnasia como, esto es en hombres, ¿no? Es, como en gimnasia vemos porcentajes de grasa muy bajitos porque son deportes que también tienen que ver con la imagen corporal, que el puntaje también está por la imagen corporal, entonces es muy importante tener eso en cuenta. Esta es la misma continuación de la tabla. Vemos que deportes que requieren una capacidad aeróbica alta, como el esquí, tienen porcentajes de grasa corporal bien bajos. Y esto es para mujeres. Como podemos ver, en mujeres todos los valores son muchísimo más altos que en hombres. Y en los deportes que, digamos, son de mayor riesgo, como por ejemplo gimnasia si no estaba por acá, llegamos a tener los valores más bajitos, 12,9, 15, porque estos son, digamos, los límites inferiores sanos para una mujer en cuanto a niveles grasos, eh, pero logrando una imagen corporal adecuada que, digamos, es importante para este tipo de deportes como gimnasias y danzas. Una de rapidez, qué cosas modifican la composición corporal, obviamente el balance energético, el tipo de carbohidratos, lípidos, proteínas que se ingieren y cuántos se ingieren, y el gasto energético que se hace con respecto a lo que se ingiere, influyen tanto en en la tasa metabólica basal como en la diaria como en la basal. A una menor ingesta calórica hay una menor tasa metabólica basal, y a una mayor tasa metabólica basal hay un mayor porcentaje de masa libre de grasa. Es importante mencionar que niños y mujeres, pues los niños por ineficiencia, por inmadurez, digamos, de los sistemas metabólicos, y mujeres por la parte genética y su composición corporal tienen una menor tasa metabólica basal, entonces van a tender a acumular grasa más fácilmente. ¿Cómo podemos modificarlos? Con adecuada hidratación,
en función de la necesidad de ejercicio que se haga en nuestros deportistas y la saciedad del deportista, elección de los lípidos adecuados, es decir, idealmente lípidos poliinsaturados, no grasas saturadas ni nada de eso, evitar calorías vacías, evitar, otra vez como les decía, lípidos, evitar azúcares simples, evitar alcohol. Los cambios que vayamos a buscar en la composición corporal deben ser graduales, porque de otra manera, los cambios que se consiguen muy rápido usualmente no se conservan en el tiempo. El atleta no logra la adecuada educación tanto mental y metabólica y se vuelve al punto de inicio o al punto no deseado. Y pues esto es más para ejercicio en salud y enfermedad, elegir un adecuado tipo de ejercicio para los objetivos que tengamos. Importante en nuestro contexto que hay deportes de riesgo que requieren modificaciones corporales de peso corporal muy rápidas o que requieren porcentajes grasos muy bajitos y pueden poner en riesgo la salud del atleta. Entonces los deportes que son por categoría de peso, en los cuales hay pesaje, y pues obviamente antes del pesaje van a tratar de dar el peso sí o sí, como en lucha, remo, artes marciales, todos los deportes de combate. Entonces mucho cuidado con eso, tratar de llegar al pesaje ya con una buena composición corporal. Deportes en los cuales la puntuación es subjetiva, como el baile, el patinaje artístico y la gimnasia, en los cuales pues, los muchachos van a tratar de tener un porcentaje graso muy bajito para mejorar puntos, pero por debajo de cierto peso, de cierto componente graso, ya nos dimos cuenta que puede ser patológico. Y deportes de endurance, como los de carrera maratón, marcha, ciclismo, en mujeres. Es muy importante que el tejido graso no se baje de lo que ya hablamos, por las razones que ya comentamos. Tenemos que buscar una razón para vivir todos los días. Esta nominada Nobel, la argentina Alejandra Pizarnik, escribía poemas, nosotros tenemos que buscar la nuestra. Ella nació el 29 de abril y por eso pues, es la efeméride, se supone que era la semana pasada. Esta es la bibliografía utilizada, básicamente como base la de Porcari y la de Kramer, y 7, 8 artículos que están aquí mencionados pues, de varios sitios para que los consulten si es de su necesidad o de su gusto. Ahí queda la charla grabada de todas maneras.